2:38. Damos la bienvenida al licenciado Henry Yanes Suárez. Él es parte del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, lo dirige. Licenciado Yanes, el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, por tener relación con temas importantes para el IES, que también se encuentra enfrentando o con intención por lo menos de llevar adelante un proceso de cambio, ha estado a la espera de decisiones del Consejo Nacional Electoral, ha exteriorizado de diversas formas su insatisfacción con lo que sucede en este organismo y ha instado también a diversas funciones del Estado y al propio organismo para que se proceda con la renovación del Consejo Nacional Electoral. Quisiéramos conocer su punto de vista de cómo se encuentran las cosas y de estas intenciones que existen para esta semana para retomar este proceso para elegir nuevos vocales. Buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosana. Un cordial saludo para la audiencia. Muy amable por la invitación. Bueno, el día de hoy yo voy a enviar dos comunicaciones al defensor del pueblo a efectos de que, de acuerdo a su competencia, ¿no?, y al rol que tiene que cumplir por mandato constitucional, con el objetivo de que nos sirva de intermediario, de mediador, para que el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana nos entreguen la documentación que hemos solicitado por escrito, en vista de que no hemos sido atendidos conforme nuestros requerimientos por los dos organismos. Entonces nos toca solicitar esa información de carácter oficial, porque nosotros vamos a iniciar dos acciones legales en contra de estos organismos, ¿no? En el caso del Consejo Nacional Electoral, vamos a iniciar una acción legal ante la Fiscalía, conforme lo dispone el artículo 282 del Código Integral Penal, por incumplimiento de funciones. Y a ese mismo organismo le vamos a iniciar otra acción ante la Corte Constitucional por incumplimiento de funciones. En igual sentido al Consejo de Participación Ciudadana, porque como lo habíamos señalado en comunicaciones anteriores, la reestructura del Consejo Directivo del IES depende del Consejo Nacional Electoral. Y sucede que ya han transcurrido más de 3 meses desde la reforma que se publicó en el registro oficial el lunes 22 de julio. Se publicó la reforma de la ley, a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES en el registro oficial. Y esa reforma contempla de que el representante de los asegurados y el representante de los empleadores tienen que ser elegidos por cada uno de los segmentos, ¿no?, a los que ellos representan, es decir, en un caso a los afiliados y a los jubilados, y en el otro caso a los empleadores. Y entonces el organismo que tiene que organizar el proceso de elección es el Consejo Nacional Electoral. Y claro, nosotros le pedimos en una primera comunicación que el Consejo Nacional Electoral nos reciba el Pleno para darles a conocer nuestro conocimiento, nuestro objetivo, el por qué nosotros impulsamos esta reforma, con el objetivo que directamente los afiliados y los jubilados sean los protagonistas en la selección de cada uno de estos representantes, en un caso de los asegurados y en otro caso de los empleadores. No tuvimos respuesta, ¿no? Insistimos en ese pedido, no nos contestó la señora Diana Tamaín, sigue violando lo que dispone la Constitución de la República. La señora presidenta del Consejo Nacional Electoral parece que desconoce que estamos viviendo un régimen constitucional. ¿En qué ha quedado, licenciado Yanes, las decisiones, sobre todo aquellas que conlleva la elección de vocales? Me refiero al Consejo Directivo del IES a través de las reformas que sí pasaron de la Ley de Seguridad Social. Sí, el objetivo de que nos reciben audiencia era pedirle a la señora Diana Tamaín y al Pleno que actúen con eficiencia, con eficacia, porque el Seguro Social, todos conocemos los problemas que viene atravesando en el manejo de la salud, y nos preocupa sobremanera el tema de pensiones, ¿no?, el tema de la corrupción,
el tema de la enorme burocracia. Es una institución tan grande que tiene, solo de los afiliados del Seguro Social Obligatorio son 3.700.000 personas, ¿no? Entre afiliados activos, que son más de 3 millones, y cerca de 700.000 jubilados, ¿no? Entonces, es una institución demasiadamente grande que requiere de una nueva dosis, pues, ¿no? De una nueva dirección institucional a todo nivel, con el objetivo de impulsar la reestructura y que pueda generar confianza y seguridad el manejo de los recursos y de las prestaciones de esta institución. Entonces, es de enorme magnitud. Por eso es que le pedíamos al Consejo Nacional Electoral que actúe con eficiencia. Lamentablemente, en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, ya no le quisieron poner cronograma de cumplimiento de los reglamentos y de desarrollo del proceso, porque ella pidió, la señora Diana también, que no le pongan cronogramas, porque ella sabía que incumplió la reforma de noviembre del año 2022 hasta marzo del año 2023, tenía que haber organizado el proceso de elección para, mediante colegio electoral, elegir al representante de los asegurados y al representante de los empleados. No lo hizo, lo incumplió. Por eso es que esa va a ser una de las causales para nosotros iniciar las acciones legales que acabamos de mencionar. Y entonces, claro, la Asamblea, dentro de este mare magno de confusiones y de cosas que existen en ese organismo también, prácticamente no le pusieron mucha atención al tema y accedieron al pedido de la señora Diana Tamaín a que no le señale cronograma, ¿no? Entonces, como no le señaló cronograma, entonces viva el Ecuador, viva el Ecuador. Ella se fue a Nueva York a un evento de elección de una ecuatoriana, de la ecuatorianidad allá, y nosotros decimos, ¿cómo así el Consejo Nacional Electoral, cómo así doña Diana Tamaín está en esos eventos? No, pero ella prefirió irse allá y no asumir la dirección y su responsabilidad de organizar el proceso de elección del Seguro Social, con el objetivo de que esta institución prácticamente tenga una brújula clara de lo que se debe hacer en el Ahora, futuro. Eso cuéntenos, en el cuéntenos de una parte, licenciado Yanes, ¿cómo está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un tema de permanente preocupación de todos los ecuatorianos, no solamente de los afiliados, pues tiene un ámbito de acción, de efecto prácticamente en todos los habitantes de Ecuador? El gobierno dio a conocer que el Ministerio de Economía el mes pasado ha pagado unos 670 millones de dólares a sectores prioritarios. Entre ellos, ha dicho, están prestadores de salud, que imaginamos, algunos de ellos serán del IES, a GATS, a proveedores del Estado. ¿En qué medida el IES, en medio de esta crisis, está siendo atendido? Bueno, las asignaciones que hace el gobierno son al goteo, 30 millones, 40 millones cada 2 o 3 años, ¿no? Y las obligaciones estas se van acumulando porque, como usted conoce, Gustavo y Rosana, por un oficio que yo les envié a julio del año 2023, la deuda en salud con el Seguro Social se aproximaba a los 5.000 millones de dólares. Deuda acumulada desde el año 2006. Y como el gobierno no transfirió este año cerca de 1.300 millones de dólares, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de 10.051 millones de dólares, sino cerca de 11.500 millones de dólares, porque si a esa deuda sumamos los intereses, eso se va incrementando. Entonces eso se va incrementando, querido Gustavo. Ya, y usted sabe que el señor Eduardo Peña, el doctor Eduardo Peña, no tiene liderazgo, ¿no? Porque un líder que no lo tenemos en el Ecuador, el rol que debe cumplir, hablo del presidente o de cualquier otro líder a nivel institucional, lo que debe hacer es cohesionar a la institución y ser muy creativo para todos orientarlos y direccionarlos sobre las acciones que va a desarrollar la institución y las acciones que va a adoptar el líder. Pero ese rol no lo ha cumplido el señor doctor Eduardo Peña. Genera en redes sociales se ve todos los días una serie de cuestionamientos a la gestión de él, ¿ya? Entonces allí la respuesta, mi querido Gustavo, es de que vamos de mal en peor, ¿no? Y como digo, a mí me preocupa el tema de lo de salud, ya es voz populi, ¿no? De la crisis que está el Seguro Social. Pero a mí me preocupa el tema de pensiones, ¿no?
y sobre todo porque ya tenemos dos antecedentes, Gustavo, brevemente. El Ecuador ya quebró financieramente, el Estado ya quebró financieramente en la década de los 90, llegamos al 2000, en donde desapareció la moneda nacional. Se afectó el ahorro nacional en moneda nacional, se afectó las inversiones en el sistema financiero en moneda nacional, se afectó los aportes al seguro social y se afectó el pago de pensión. Y segundo evento, hoy estamos viviendo 14 horas, 16 horas de apagones, ¿no? Como efecto, como producto de la falta de visión y de improvisación o de falta de previsión de los gobiernos de turno para manejar el sistema, la economía energética en este país de manera eficiente, ¿no? Es producto de eso, porque si el Ecuador hubiera tenido, por ejemplo, un parque termoeléctrico innovado, con equipos de punta, anualmente revisados y hecho el mantenimiento preventivo y predictivo, no estuviéramos sufriendo el efecto de la sequía, porque si se deja de tener energía del sector hidroeléctrico, me conecto al sector termoeléctrico y paralelamente desarrollar la energía eólica y la energía fotovoltaica, pero nada de eso se ha hecho. Entonces el problema del Ecuador es lamentablemente por las asignaciones de los gobiernos, ¿no? Entonces ese es un problema grave y en Licenciado este caso Llanes, ¿y este... qué medidas, qué previsiones están tomando como colectivo ciudadano, como Frente Nacional por un Nuevo IES con respecto a los candidatos presidenciales, que está prácticamente definido? Falta una candidatura por saber si va o no va la del señor Topic. ¿Qué contactos ha tenido? Me parece que en un diálogo previo anterior usted señaló que había surgido una cierta sinergia con la candidata Andrea González de Sociedad Patriótica. Sí, hasta ahora todavía no se ha concretado eso, ¿no? Espero que en los próximos días o las próximas semanas, si es que hay las condiciones, nosotros para poder hablar. Porque le digo, mi querido Gustavo, yo me voy a ser sincero, usted me conoce, y yo no tengo confianza en este proceso electoral que va a venir. Y la preocupación es mayor porque si le quieren sostener en el Consejo Nacional Electoral, como está visto, y se está haciendo el juego para eso, con esto de las comisiones ciudadanas, con esta renovación parcial. Mire, le digo el día de hoy, 5 de noviembre, martes 5 de noviembre, estimado Gustavo, y a la audiencia, como le he dicho en otros medios, ya sobre otros temas, ¿no? y que trato de no equivocarme, ¿no?, de lo que yo digo, ¿ya? Ese va a ser un problema mucho más complejo porque la señora Diana Atamaín, yo le digo a ella públicamente, y a los vocales del Consejo Nacional Electoral, si ellos tratan de autoprórrogas a partir del 21 de noviembre del presente año, su representación es inconstitucional, es ilegal y es ilegítima, ¿ya? Entonces cuando asistamos con un Consejo Nacional Electoral que no tiene base constitucional, que no tiene base legal, que no tiene legitimidad, entonces vamos a una mayor crisis. ¿Por qué digo usted, Gustavo? Supongamos que se produzcan problemas como ya se han producido. Desconfianza en el sistema informático. Desconfianza porque se apaga el sistema informático del Consejo Nacional. Desconfianza porque no se entrega a tiempo los resultados electorales, ¿no? En fin, una serie de cosas más. La señora Tamaín, ¿cómo va a explicar eso? Y el Consejo Nacional, ¿cómo va a explicar? Porque yo de periodista le pregunté yo de periodista le podría preguntar, ¿en función de qué disposición constitucional y legal usted está en el Consejo Nacional Electoral? Usted y los señores vocales del Consejo Nacional Electoral. Explíqueme, si yo fuera periodista, explíqueme, y dígale a la audiencia, ¿en qué condiciones usted está allí? Y entonces, si no tiene ella legitimidad constitucional y legal, el problema se va a agudizar mayormente. Y entonces, con toda esta sobrecarga de problemas que tiene el Ecuador, donde se requiere de un líder y de una organización política que responda a eso, y que no la tenemos, yo no veo en ninguno de los candidatos presidenciales esa cualidad, ese perfil. Y entonces, como yo he dicho en el Twitter, que como en la base de X y en Facebook, al 9 de febrero del año 2025 vamos una vez más a lo mismo. Será más de lo mismo las elecciones del 9 de febrero del año 2025. Será más de lo mismo de lo que ha sucedido en el Ecuador en estas últimas décadas. Culminemos, licenciado Llanes, con una información
por un tema que se hizo público. No es tan importante su magnitud como los hechos, las lecciones que dejan en el ámbito de la ética y la moral. El caso Rosa Argudo. Hay quienes critican lo que ha sucedido allí. Dicen que se crearon las condiciones para entregarle su premio final con un muy costoso despido intempestivo. Pero se sabe también que en la contraparte ella y sus acólitos han iniciado agresivos procesos legales en contra de quienes le acusaron y consumaron su separación. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema? Cuando hay un gobierno tibio, no, y unas autoridades tibias, ¿no? Del área competente. En el caso de, yo le envié una comunicación, le reenvié una comunicación Si estamos con alguna interferencia. Perdóneme, Gustavo. Perdóneme, Gustavo, sí. Sí, disculpe, no le puse, no le puse allí una aplicación que dice no molestar. El tema es que yo le envié a la señora ministra del Trabajo una nota diciendo que es lo más absurdo cuando hay una enorme corrupción, una enorme carga de corrupción en ese hecho, ¿ya? Y nepotismo y una serie de barbaridades más, todavía le hayan permitido que se separe de la institución vía despido intempestivo. Y en eso son cómplices y encubridores las autoridades del IES. Y yo tengo que decir, la corrupción en el seguro social es porque hay una enorme complicidad, es porque hay un enorme encubrimiento. Yo tengo, como yo le dije la semana pasada en la Federación Médica, y en 30 segundos, Gustavo, yo les dije a ellos, porque a mí me consta, en un restaurante de Quito, un señor dijo que para poder vender los medicamentos en el Seguro Social, y como los viene vendiendo, él tiene que vacunar a 3 niveles. Nivel superior, nivel medio y el nivel técnico que tiene que poner los vistos buenos para comprar los medicamentos. Dijo, yo lo escuché clarito, yo tengo que vacunar. Y él no se inmutó, él no se sonrojó de que lo estaba diciendo en un restaurante y que otras personas lo podían escuchar. Yo tengo que vacunar. Eso le dije a la Federación Médica. Y un señor, y con eso concluyo, un abogado, tenía una hija que era gerente de ventas de uno de los laboratorios médicos de Quito. La compra de medicamentos, el Seguro Social es de 400 millones o 500 millones de dólares anuales. Entonces, cuando había ganado un contrato a una empresa a la que representaba esta señora, que era hija de un abogado, y cuando habían ganado el contrato, supuestamente un proceso de licitación, cuando ella regresa con la información al laboratorio o a la empresa donde se venden los medicamentos, donde estaban vendiendo los medicamentos, le había comunicado al gerente de que se había ganado el contrato, El gerente le dijo que sí, hemos ganado el contrato, pero hay que incrementar el 25% al monto del contrato, porque ese 25% tenemos que repartirlo. Plata de los afiliados, plata de los asegurados, plata de los trabajadores. Esa es la corrupción que campea, querido Gustavo, en el Seguro Social, y para limpiar esa corrupción hay que tener los pantalones bien ajustados, y eso no lo tienen quienes dirigen el Estado y quienes dirigen el Seguro Social, porque hay complicidad, que hay encubrimiento, porque el Seguro Social maneja mucho dinero, entonces los logran vacunar a unos cuantos que tienen decisiones, y si los vacunan, no toman decisiones y el seguro sigue como sigue. Ese es el problema, mi querido Gustavo, del Seguro Social. Gracias por haber estado con nosotros, licenciado Yanes. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un abrazo por ustedes y para la audiencia. Muy amable. El licenciado Henry Yanes dirige el colectivo Ciudadano por un Nuevo IES.